Un auto avanzaba por una carretera que conducía hacia la salida de un pequeño pueblo. Los árboles se volvían cada vez más densos y Jan veía a través de la ventana con mucha curiosidad de conocer cuál sería su nuevo hogar. Su abuelo hace mucho tiempo radicaba allí y ellos tuvieron que mudarse con él. Este iba manejando mientras su pequeña hermana cantaba en el asiento trasero. Soltando un suspiro, recordó que su padre ya no se encontraba más con ellos. Él había marchado a servir a su país y no volvió más, dejándolos al cuidado de su abuelo, quien se hizo responsable de ellos económicamente. Pero Jan aún escuchaba las últimas palabras que éste le dijo. «Cuida a tu hermana, hijo. Kaori aún es muy pequeña y solo tú puedes protegerla. Te dejo a cargo de la familia». Una lágrima cayó por las mejillas del pequeño. Su familia se había destruido en muy poco tiempo. Su madre falleció trayendo al mundo a Kaori y su padre los dejó hace poco, y aunque aún tenían a su abuelo, ellos apenas lo conocían. Solo sabían de él por las historias que le había contado su madre. El anciano era un hombre de ascendencia china. Este había migrado a los Estados Unidos hace muchos años, pero allí se había hecho de mucho dinero y tenía una vida muy ostentosa. El pequeño Jan pudo darse cuenta de eso rápidamente. Su abuelo asistía a muchos eventos y se relacionaba con personas bien posicionadas. Este era reconocido por muchos y muy respetado, pero lo que él no sabía era que tenía un serio problema con las apuestas. El anciano había gastado todo su dinero jugando y dándose la gran vida. Así que lo único que le quedaba era el seguro de vida que el padre de los pequeños había dejado. El anciano, desde el momento en que había logrado obtener ese dinero, se dedicó a gastarlo a manos llenas, mientras que sus nietos se encontraban en casa sin saber nada de lo que hacía. Un día, este se encontraba en el casino como siempre, rodeado de supuestos amigos, los cuales lo veneraban. El anciano pasó la tarjeta apostando lo último que le quedaba, ya que él estaba seguro de que esta vez iba a ganar. Pero de pronto lo perdió todo. Angustiado, se agarró la cabeza mientras un miembro del casino le preguntaba si quería seguir apostando para recuperarlo todo. Este ya no tenía nada más para dar, pero entonces, entre el aturdimiento que le generaba el haber bebido mucho, se le ocurrió una idea. «Verás, Malcolm», dijo a uno de los miembros de la mesa, «estoy tan seguro que esta vez ganaré que estoy dispuesto a arriesgarme y apostarlo todo. Incluso podría proponerte un trato. Si yo gano, me quedo con la tercera parte de toda tu fortuna. Y si tú ganas, estoy dispuesto a darte a mi nieta, quien te servirá bien en casa. Ella aún es joven, pero estoy seguro de que podrá ser una buena empleada algún día. Te doy mi palabra». El anciano estaba tan ebrio que se dijo a sí mismo que este era un buen trato. La pequeña Kaori solo le generaba gastos. En cambio, su nieto podía trabajar algún día y traerle ingresos a casa. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por el hombre que estaba sentado frente a él, quien se rió a carcajadas, pero tras pensarlo un momento, aceptó. Y el anciano vio girar la ruleta una y otra vez, pero lamentablemente esta no fue a su favor y perdió. El ganador de la apuesta se paró frente al anciano y mirándolo a los ojos le dijo: «Mañana por la mañana estaré por tu casa para recoger lo que gané. Espero que cumplas, viejo, si no te la verás con mis hombres».
El anciano esa noche regresó a casa devastado, pero se encontraba tan aturdido por la bebida que cayó dormido rápidamente, sin imaginar las consecuencias que sus actos traerían al día siguiente. Sonidos estrepitosos se escucharon en toda la casa, y el anciano abrió los ojos tratando de entender qué sucedía. Este sintió que el mundo daba vueltas y un fuerte dolor de cabeza le avisó que se había pasado con el trago. Cuando finalmente se hubo parado de la cama, se dio cuenta que el ruido que escuchaba eran los golpes de la puerta. Con pasos inestables, el anciano logró llegar hasta la entrada principal y tras tomar la manija abrió la puerta. La luz de la mañana lo cegó por un momento y un rostro intimidante lo saludó. En ese instante cayó en cuenta de lo que sucedía. El hombre con quien había apostado el día anterior venía a reclamar lo que era suyo. El abuelo desvió la mirada avergonzado por lo que estaba a punto de hacer, pero no tenía otra opción. Su palabra era muy valiosa en esa región, y él la había dado sin dudarlo. Él no podía fallar, pues su reputación estaba en juego, así que acudió a la habitación de la pequeña Kaori, quien se encontraba descansando tranquilamente, y la cargó. Ella, al sentir los brazos de su abuelo rodeándola, abrió los ojos y le dedicó una sonrisa. El hombre sintió que el corazón se le estrujaba al ver el rostro de su nieta, y una lágrima cayó por su mejilla. «Apúrate, anciano, no tengo tanto tiempo», dijo el hombre que se encontraba en la puerta de su casa esperando impaciente, y mientras miraba su reloj, fruncía el entrecejo. Kaori advirtió la presencia del extraño y con los ojos trató de preguntarle a su abuelo quién era. Pero éste no le dijo nada, solo la metió al auto y entre susurros se despidió diciendo: «Perdóname, te juro que buscaré la manera de recuperarte, te buscaré, lo lamento tanto, Kaori». Acto seguido, la puerta del auto se cerró y se puso en marcha. La pequeña dio un grito desesperado mientras veía cómo se alejaba de casa. El nombre de su hermano salía de sus labios como si éste pudiera hacer algo por ella, pero nada sucedió. Solo pudo vislumbrar los árboles, los cuales le avisaban que se encontraba muy lejos de su hogar, y algo en su corazón le decía que no volvería a ver a su familia nunca más. Ese mismo día, horas más tarde, el pequeño Jan despertaba como era de costumbre para ir a la escuela. Este solía encargarse de que su hermana se encontrara lista a tiempo, así que cuando hubo terminado todo en la cocina, corrió escaleras arriba para avisarle a Kaori que ya era hora de bajar a comer. Pero grande fue su sorpresa cuando al abrir la puerta de la habitación, la cama se encontraba vacía. El pequeño recorrió toda la casa buscándola, pero no tuvo suerte. Finalmente se atrevió a asomarse a la habitación de su abuelo, el cual se encontraba durmiendo plácidamente. El día anterior llegó muy tarde, pensó el pequeño con temor a despertarlo, pero debía hacerlo para preguntar si sabía algo de su hermana. El anciano despertó de mal humor como siempre, tras una noche de haber bebido tanto, y empeoró cuando el pequeño Jan le preguntó si había visto a Kaori. El anciano, entre gritos, lo envió a su habitación y negó saber algo de ella. Jan recorrió el pueblo cercano, pero no tuvo suerte, y tras varios días de buscarla, supo que su hermana se había ido. Él no entendía por qué ella haría tal cosa, pero la culpabilidad lo invadió pensando en su padre y la promesa que le había hecho. Ahora su familia estaba completamente dividida y era su culpa por no cuidar como era debido de su hermana. Con el paso de los años,
Jan se mantuvo en la escuela y se dedicó a trabajar para mantener a su abuelo, quien se quedó sin un solo centavo, producto de su mala organización y sus vicios. La vida llena de lujos que tenía ya no existía más, y ahora solo eran una familia pobre que trataba de subsistir con el poco dinero que un pequeño traía a casa. Jan salía todos los días a vender pescado, el cual él mismo sacaba del mar, y mientras recorría el pueblo miraba el rostro de todas las personas que pasaban junto a él, tratando de encontrar a Kaori, buscando su mirada, aquellos ojos que él jamás olvidaría, pues eran iguales a los de su madre. El anciano jamás pudo reunir el dinero suficiente para recuperar a su nieta y guardó el secreto de lo que había hecho por muchos años, pero su conciencia no lo dejó tranquilo. El rostro de Kaori se le aparecía en sueños, recordando una y otra vez sus gritos mientras el auto se alejaba de casa. Un día, cuando el abuelo se encontraba postrado en una cama, éste supo que sus días sobre la tierra se habían acabado, por lo que solo allí decidió llamar a su nieto para confesarle lo que hizo con su hermana. Entre lágrimas el anciano se arrepintió y le dio el nombre del hombre a quien le había entregado a Kaori, con la esperanza de que ella se encontrara bien. Estas fueron las últimas palabras del abuelo, quien falleció poco después. Jan no podía creer que éste hubiera guardado el secreto durante tanto tiempo, y mucho menos que hiciera algo tan terrible con su hermana. Pero al menos ahora ya tenía una pista sobre ella, y éste juró que haría todo lo que estaba en sus manos para encontrarla. Con el paso de los años, Jan pudo dejar de vender pescado en las calles y se enlistó en la academia policial, y con mucho esfuerzo pudo graduarse como agente. Con esta profesión, él comenzó una investigación personal buscando el nombre de su hermana, sin éxito alguno. Pero un día, este encontró a un hombre con el mismo nombre y apellido que su abuelo le había dado, y pidió su traslado hasta la ciudad en donde él vivía, con la esperanza de que así podría encontrar a Kaori. Por otro lado, una jovencita se encontraba fregando los pisos de la gran casa en donde vivía. Ella, desde el momento en que llegó a ese lugar, había sido tratada de la peor forma, sobre todo por uno de los hijos de la familia, quien siempre hizo lo que quiso con ella. Gracias al cielo, Kaori tuvo un ángel guardián en ese lugar, su querido Omar, el hijo mayor de la casa, quien siempre la había protegido y de quien se enamoró con el tiempo. Omar creció junto a Kaori y cuando pudo la tomó bajo su protección, proponiéndole que algún día se casarían y juntos podrían escapar de esa familia tan extraña que él tenía. Los muchachos iniciaron un romance a escondida de todos, sobre todo del padre del joven, quien jamás aceptaría algo así. Pero todo esto estaba a punto de salir a la luz, después de que Kaori se enterara de que estaba esperando un bebé. La muchacha estaba esperando el momento perfecto para contárselo a su amado, quien pronto regresaría del viaje al que se había ido por trabajo. Pero esto se vio interrumpido cuando una noticia cambió su vida para siempre. El avión en el que Omar se encontraba viajando tuvo unas fallas en medio del vuelo, y ninguno de los que iba a bordo pudieron sobrevivir. Destrozada, la joven no supo qué hacer, y al poco tiempo su embarazo fue más que notable, por lo que pronto el hermano menor de Omar se dio cuenta de eso y comenzó a chantajearla para que hiciera lo que él quisiera,
diciéndole que si era buena con él, éste enfrentaría a su padre y aseguraría que el hijo que llevaba en el vientre era suyo. Kaori, tras pensarlo mucho, no aceptó el trato y rechazó la propuesta del hombre, quien enfadado se abalanzó sobre ella, tratando de lograr su cometido a como diera lugar. La jovencita en defensa propia lo empujó y éste cayó al suelo inconsciente. Cuando ella se acercó a verlo, se dio cuenta de que lamentablemente ya no tenía latidos. Espantada, Kaori salió corriendo del lugar, pues estaba segura de que el padre de éste iría en su contra y la metería tras las rejas sin importarle cómo habían sucedido las cosas, pues era un hombre con mucho poder y podía hacer eso y más. La joven corrió sin rumbo alguno, a través de una terrible tormenta de nieve que aquel día se había desatado. Ella podía quedar congelada en poco tiempo, pero no le importó, pues era la primera vez que tenía libertad. Lamentablemente, ella no pudo llegar muy lejos, ya que sus piernas comenzaron a perder fuerzas producto del frío, y ésta cayó de repente en la nieve, en donde se sentó a llorar por el terrible dolor que sentía y la frustración de no poder escapar de ese lugar. Los sollozos se escucharon a largas distancias, pero producto de la tormenta de nieve, nadie se encontraba por las calles, por lo que Kaori pensó que ese sería su fin. Entonces, un auto la alumbró con los faros delanteros y se detuvo frente a ella. De este, un hombre vestido de oficial bajó. «¿Se encuentra usted bien, señorita?», dijo preocupado el hombre mientras la alumbraba con una pequeña linterna. Kaori levantó la vista hacia él y el oficial quedó petrificado en el lugar, pero no producto del frío que hacía, sino por la inconfundible mirada, la mirada que éste jamás había podido olvidar. Yang, incrédulo, pronunció el nombre de su hermana, dejando a Kaori paralizada, pues nadie más en ese lugar la conocía. Ella había vivido dentro de una casa toda su vida y jamás tuvo la oportunidad de conocer a nadie, por lo que ese hombre solo podía ser una persona. «Yang», dijo la muchacha mientras lágrimas caían por sus mejillas. Era su hermano. La vida le había sonreído ese día después de tanto tiempo. El hombre tomó el rostro de la muchacha entre sus manos y lloró de la emoción. No podía creer que por fin había encontrado a Kaori. La muchacha le contó lo que había sucedido con ella durante todos esos años y lo que había hecho ese mismo día antes de que él la encontrara. «Necesito ayuda, Yang. Te juro que yo no quería hacerlo», sollozó la mujer. Su hermano la tranquilizó y prometió que a partir de ese momento ella y su bebé estarían a salvo, pues esta vez él se encargaría de protegerlos y velar por ellos. Así fue. Yang usó su profesión y sus contactos para que el hombre que tuvo a Kaori todo ese tiempo pagara. Así también, ella pudo quedar libre de cualquier cargo, demostrándose que todo fue en defensa propia, por lo que después de mucho tiempo, la familia pudo reunirse nuevamente y vivir en paz, la paz que jamás habían tenido. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta historia. Espero que sea de tu agrado. Recuerda que subimos videos todas las semanas. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que estés informado cada que subamos una nueva reflexión. Hasta la próxima y bendiciones.